¿Qué harías si Dios te enviara a confrontar al hombre más poderoso del mundo y ese hombre tiene el poder de matarte con una sola palabra? Eso fue exactamente lo que le pasó a Natán, un profeta, solo, frente al rey más famoso de toda la historia de Israel. Y lo que Natán hizo en ese momento cambió el rumbo de la historia para siempre. Pero hay algo que casi nadie te cuenta sobre esta historia. Algo que está escondido en los detalles, algo que cuando lo veas vas a entender por qué Dios usa a personas como tú y como yo para hacer cosas que parecen imposibles. Quédate hasta el final porque vamos a hacer una oración juntos y esa oración puede cambiar algo en tu vida hoy. La historia de Natán es una de las más poderosas en toda la Biblia. No porque sea la más larga, ni porque tenga milagros espectaculares. Es poderosa porque nos muestra algo que todos necesitamos ver. Que la verdad, cuando viene de parte de Dios, no puede ser silenciada. Ni por un rey, ni por el miedo, ni por las consecuencias. Y lo más increíble es que Natán no era un guerrero, no tenía ejército, no tenía riquezas, solo tenía la palabra de Dios. Y eso fue suficiente. Hoy vamos a recorrer juntos la vida de este hombre, desde sus primeras apariciones en la Biblia hasta el momento más tenso de su historia, ese cara a cara con el rey David que dejó a todo el mundo sin palabras. Para entender quién era Natán y por qué su historia importa tanto, primero necesitas entender el contexto. El mundo en el que vivía Natán era un mundo donde los reyes lo tenían todo: el poder, el dinero, la tierra, las mujeres, los ejércitos. Si eras rey, básicamente podías hacer lo que quisieras y nadie te decía nada. Nadie, excepto un profeta de Dios. Y ahí está el problema, porque cuando Dios llama a alguien para hablar la verdad, esa persona tiene que elegir: ¿obedezco a Dios o me quedo callado para protegerme? Esa es la tensión que vive Natán. Esa es la misma tensión que tú y yo vivimos cuando sabemos que debemos decir algo difícil, cuando debemos pararnos frente a alguien con más poder que nosotros y decirle: lo que estás haciendo está mal. La mayoría de las personas elige el silencio. Es más cómodo, es más seguro, pero Natán eligió diferente. Y eso es exactamente lo que necesitamos explorar hoy. Pero antes de llegar al momento cumbre, al enfrentamiento más dramático de toda esta historia, necesitas conocer a Natán desde el principio, porque no llegó de la nada. Dios lo estaba preparando desde mucho antes. La primera vez que aparece Natán en la Biblia es en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7. Y lo que llama la atención desde el principio es que no se presenta con una gran historia de origen. No sabemos de dónde vino exactamente, no sabemos quiénes eran sus padres, no sabemos cómo fue su infancia. Lo que sí sabemos es que Natán era el profeta de confianza del rey David. Era la persona a quien el rey acudía cuando necesitaba escuchar de parte de Dios. Eso ya nos dice mucho, porque para estar en esa posición tenías que ser alguien que realmente escuchaba a Dios. No alguien que inventaba mensajes para complacer al rey, sino alguien que decía lo que Dios decía, aunque no fuera lo que el rey quería escuchar. Y eso, en ese tiempo, era extremadamente raro. Había mucha gente que se llamaba profeta, pero que en realidad solo decía lo que los poderosos querían oír. Le decían al rey: vas a ganar la batalla, Dios está contigo, todo va a salir bien. Y eso les daba una buena vida, regalos, protección, un lugar en el palacio. Pero Natán no era así. Natán era un hombre que amaba a Dios más que de lo que amaba su comodidad. Y eso lo convirtió en algo peligroso para los que hacían el mal. La primera gran conversación entre Natán y David ocurre en un momento de paz. Israel estaba tranquilo, David había vencido a sus enemigos y el rey estaba en su palacio, cómodo, en una buena temporada de su vida. Y en ese momento David tiene una idea. Mira a su alrededor y piensa: yo vivo en una casa de cedro, un palacio hermoso, y el arca de Dios está guardada en una tienda de campaña. Eso no está bien. Voy a construir un templo para Dios. Y le cuenta esto a Natán. Y aquí está algo muy interesante. Natán en ese primer momento le dice que sí. Le dice: haz todo lo que tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche, Dios le habla a Natán y le dice: espera, eso no es lo que yo quiero. Ve y dile a David que no va a ser él quien construya mi templo. Y Natán va al día siguiente y le dice exactamente eso a David.
Esto es algo importante que no debes pasar por alto. Natán cometió un error. Habló antes de escuchar a Dios completamente. Le dijo al rey que sí y luego tuvo que ir a corregirlo. ¿Eso lo hace un mal profeta? No, lo hace humano. Lo hace alguien que aprendió de sus errores y los corrigió. Porque hay algo que Natán hizo bien. Cuando Dios lo corrigió, él no se quedó callado para no quedar mal delante del rey. Fue y dijo, me equivoqué. Escucha lo que Dios realmente dice. Y ese es el carácter de Natán, un hombre que prefería quedar en ridículo antes que dejar al rey sin la verdad. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene después es mucho más pesado, porque cuando el rey comete un pecado enorme, Dios no lo ignora, y la persona que tiene que confrontarlo es Natán. Para entender por qué Natán tuvo que confrontar a David, necesitas entender qué fue lo que David hizo. Y es importante contarlo bien, no como un simple David pecó, sino con todos los detalles que la Biblia nos da, porque en esos detalles está la profundidad del pecado y la profundidad del perdón. Todo empieza en 2 Samuel capítulo 11. Era la temporada en que los reyes salían a la guerra. El ejército de Israel estaba peleando, pero David se quedó en Jerusalén. Este es el primer error. David estaba donde no debía estar. Una noche David no podía dormir. Se levantó, caminó por la terraza de su palacio y desde allí vio a una mujer bañándose. La Biblia dice que era muy hermosa, y David, en lugar de apartar la mirada, mandó a preguntar quién era. Le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita. Y aquí Dios pone todas las señales de alerta. Ella es esposa de alguien. Urías era uno de los hombres más valientes del ejército de David, uno de sus guerreros de élite, un hombre leal que en ese momento estaba arriesgando su vida en la batalla mientras el rey estaba en casa. ¿Y qué hace David? La manda a llamar y duerme con ella. Ella queda embarazada y en lugar de confesar, David empieza a cubrir su pecado. Llama a Urías del campo de batalla pensando que si lo manda a su casa, Urías dormirá con su esposa y todos pensarán que el bebé es de él. Pero Urías era tan honesto, tan leal, que no quiso ir a su casa mientras sus compañeros de batalla seguían peleando. Se quedó a dormir en la puerta del palacio con los siervos del rey. David lo intenta de nuevo. Esta vez lo emborracha, pero aún así Urías no fue a su casa. Y en ese momento David toma la decisión más oscura de su vida. Escribe una carta para Joab, el general del ejército, y le dice que pongan a Urías en el frente de la batalla donde el combate sea más intenso y luego se retiren para que Urías muera. ¿Y quién lleva esa carta? El mismo Urías. Urías lleva la orden de su propia muerte, sin saberlo, y Urías muere en batalla. Cuando David recibe la noticia, actúa como si fuera simplemente una pérdida de guerra. Estas cosas pasan, le dice al mensajero. El campo de batalla cobra vidas. Y luego, después del luto de Betsabé, David la lleva al palacio y la hace su esposa. Todo parecía resuelto. Nadie lo sabía, nadie lo iba a saber. El rey se había salido con la suya. Pero hay una frase en la Biblia que lo cambia todo. En 2 Samuel 11:27 dice, pero lo que David había hecho le desagradó al Señor. Dios lo vio todo. Dios siempre lo ve todo. Y la persona que Dios iba a usar para revelarlo era Natán. Lo que Natán estaba a punto de hacer requería más valentía que enfrentar a un ejército, porque una cosa es morir en batalla, otra es mirar al rey a los ojos y decirle, tú eres ese hombre. Antes de hablar, Natán pensó, y Dios le dio una herramienta poderosa, una historia. En lugar de llegar al palacio y decir directamente, David, lo que hiciste fue horrible, Natán llegó con una parábola, una historia, pequeña, simple, aparentemente sin importancia, pero con una trampa adentro, y esto es brillante. No es manipulación, es sabiduría. Natán le dice al rey, había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y ganado. El pobre no tenía nada, solo una corderita pequeña que él mismo había comprado y la crió con sus hijos, comíale lo mismo que ellos, bebía de su mismo vaso, dormía en su regazo. Era como una hija para él. Un día llegó un visitante a la casa del hombre rico, y el hombre rico, en lugar de sacrificar una de sus propias ovejas para preparar la comida, tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el visitante. Y David escuchó esa historia y se indignó, se llenó de ira. Le dijo a Natán, ese hombre merece morir.
tiene que pagar 4 veces por esa oveja porque hizo esto sin tener compasión. Y entonces Natán lo mira a los ojos y le dice 4 palabras que cambiaron todo. Tú eres ese hombre. 4 palabras, solo 4 palabras, pero cayeron como martillo. Y luego, Natán no se detiene ahí. Empieza a hablar de parte de Dios. Le recuerda a David todo lo que Dios le había dado. Lo sacó de ser pastor de ovejas y lo convirtió en rey de Israel. Le entregó el reino, lo libró de sus enemigos, y si todo eso no hubiera sido suficiente, Dios le habría dado aún más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías elitita lo mataste con la espada, tomaste su esposa para hacerla tu mujer, y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Y luego Natán pronuncia las consecuencias, las palabras de juicio. Por esto, la espada no se apartará jamás de tu casa. Voy a levantar el mal contra ti de dentro de tu misma casa. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré ante todo Israel y a plena luz del día. El silencio que siguió a esas palabras debió haber sido ensordecedor. La respuesta de David, el momento que define todo. Y entonces ocurre algo que define el carácter de David. No llama a sus guardias para que arresten a Natán. No se enoja, no se defiende, no busca excusas. David dice, he pecado contra el Señor. Solo eso, sin justificaciones, pero tú no entiendes lo que pasó, todos tienen sus fallas. He pecado contra el Señor. Y Natán le responde, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero las consecuencias seguirían. El hijo que había nacido de ese adulterio moriría. Y así fue. David lloró, ayunó, rogó a Dios durante días, pero el niño murió. Y en ese dolor tan profundo, en esa pérdida tan real, David escribió algo. Ese dolor lo transformó en una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia, el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Un rey roto delante de Dios, un hombre que había caído muy bajo, pero que encontró la gracia de volver a levantarse. Y todo eso fue posible porque Natán tuvo el valor de decir la verdad. Pero espera, porque la historia de Natán no termina aquí. Natán no solo confrontó el pecado de David, también jugó un papel clave en algo que afectaría el futuro de todo Israel. Y lo que hace después es igual de poderoso. Años después, cuando David ya era un anciano y su salud se debilitaba, uno de sus hijos, llamado Adonías, intentó tomar el trono por su cuenta. Organizó una fiesta, invitó a los generales y a los sacerdotes y se autoproclamó rey sin el permiso de David. Y en ese momento, Natán actuó con rapidez. Fue a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿no sabes que Adonías ya se ha declarado rey y que David no sabe nada? Si no actúas ahora, tanto tú como Salomón van a perder sus vidas cuando Adonías tome el control. Y le enseñó exactamente qué hacer. Ir con David, recordarle que él había prometido que Salomón sería el próximo rey, y mientras ella estaba hablando con David, Natán entraría a confirmarlo todo. El plan funcionó perfectamente. David ordenó que ungieran a Salomón como rey ese mismo día. Hicieron una ceremonia, tocaron las trompetas y el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Adonías y sus seguidores escucharon la música y los gritos desde lejos. Cuando supieron lo que había pasado, se dispersaron y el intento de golpe terminó sin violencia. Natán usó su sabiduría, su posición, su relación con el rey no para su propio beneficio, sino para proteger lo que Dios quería hacer. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo más profundo. Algo que va más allá de la historia y toca nuestra vida hoy. Natán era un profeta. Y cuando escuchamos esa palabra, muchas veces pensamos en alguien con poderes especiales, alguien que ve visiones, alguien que hace milagros. Pero en la Biblia, la función principal de un profeta era hablar la palabra de Dios con honestidad. Era ser la voz de Dios en una situación donde la gente no quería escuchar. Y eso lo hacemos todos los días, o deberíamos hacerlo.
Cuando un amigo tuyo está tomando una decisión terrible y tú sabes que deberías decirle algo, pero tienes miedo de que se enoje contigo, en ese momento tú eres Natán. Cuando tu familiar está haciendo algo que lo está destruyendo y todos en la familia lo saben, pero nadie quiere hablar porque no es nuestro problema, en ese momento alguien tiene que ser Natán. Cuando ves una injusticia y tienes la posibilidad de hablar, de denunciarlo, de hacer algo, en ese momento el mundo necesita que alguien sea Natán. La diferencia entre Natán y los demás profetas de su tiempo no era que tuviera un don especial, era que se negaba a callarse cuando Dios le pedía que hablara. Y eso tiene un precio, siempre tiene un precio. Natán sabía que confrontar a David podía costarle la vida. David había mandado matar a Urías con una sola carta. Si podía hacer eso con uno de sus mejores guerreros, podía hacer mucho peor con un profeta. Pero Natán fue de todas formas. ¿Por qué? Porque amaba a Dios más de lo que amaba su vida. Y porque amaba a David más de lo que amaba la aprobación de David. Piensa en eso. La persona que más te ama no siempre es la que te dice lo que quieres escuchar. A veces la persona que más te ama es la que te dice lo que necesitas escuchar, aunque sea doloroso. Natán amaba a David. Por eso fue, por eso habló, por eso arriesgó todo. Hay algo más en esta historia que quiero que veas. Algo sobre la manera en que Natán habló. Porque no solo fue valiente, fue sabio. Y esa combinación de valentía y sabiduría es lo que hizo que su mensaje llegara al corazón del rey. Vamos a volver a ese momento. Natán llega con una historia de una corderita. Y eso parece raro, ¿verdad? Si Dios te manda a confrontar al rey por un pecado enorme, ¿por qué no ir directo al grano? Porque Natán entendía algo que muchos no entienden. La verdad entregada sin sabiduría puede rebotar. Puede hacer que la persona se defienda, se cierre, se enoje y al final no la reciba. Pero la verdad envuelta en una historia entra por otro lado. Entra por el corazón antes de llegar a la mente. Y cuando llega a la mente, ya es demasiado tarde para defenderse. David juzgó al hombre rico con toda la pasión de su corazón. Ese hombre merece morir. Y cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, David ya había pronunciado su propio juicio. No había forma de escapar de eso. Esto no es manipulación. Jesús hizo lo mismo. Jesús usaba parábolas todo el tiempo. La historia del hijo pródigo, la del buen samaritano, la de la oveja perdida. Todas eran historias que hacían que la gente bajara la guardia y dejara que la verdad entrara directamente al corazón. La sabiduría en la comunicación importa. No solo lo que dices, sino cómo lo dices. Y Natán era un maestro en eso. Hay veces en que queremos decirle algo importante a alguien y lo hacemos de una manera tan directa, tan dura, que la persona simplemente se cierra y la verdad que necesitaba llegar no llega. Natán nos enseña que el amor puede envolver la verdad en una forma que la persona pueda recibir, no para esconder la verdad, sino para que llegue más profundo. Hay otro aspecto de la historia de Natán que quiero explorar, y es algo que muchas veces nos incomoda. Después del pecado de David, hubo un tiempo en que Dios aparentemente no decía nada. David siguió con su vida. Mandó a matar a Urías, llevó a Betsabé al palacio, nació el niño, todo parecía seguir su curso normal. Y alguien podría pensar, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué no actuó antes? Pero Dios estaba actuando, solo que no de la manera que esperábamos. Dios estaba preparando a Natán. Dios estaba esperando el momento correcto. Dios estaba observando si David, por su propia cuenta, iba a arrepentirse. Y cuando llegó el momento, Dios actuó. Hay algo en esto que nos habla directamente. Muchas veces pensamos que si Dios no actúa inmediatamente, significa que no le importa, que no lo vio, que está dormido. Pero el silencio de Dios no es ausencia de Dios. A veces el silencio de Dios es la preparación que viene antes de su intervención más poderosa. David pecó, Dios lo vio y en el momento correcto Dios envió a Natán. La espera de Dios no es indiferencia, es precisión.
Y justo cuando crees que la historia ya no puede sorprenderte más, hay un detalle sobre Natán que muy poca gente conoce. Un detalle que cambia completamente la manera en que lo vemos. Vamos a hablar de algo que la gente no suele mencionar cuando cuenta la historia de Natán. Natán se equivocó. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar en eso. Cuando David le dijo que quería construir el templo, Natán habló demasiado rápido. Le dijo al rey que sí, que lo hiciera, y tuvo que volver al día siguiente a corregirlo. Eso humaniza a Natán de una manera poderosa, porque hay personas que cuando leen sobre los profetas de la Biblia, piensan esos hombres eran especiales, estaban en otro nivel, tenían una conexión con Dios que yo nunca voy a tener. Pero esa manera de pensar es peligrosa, porque nos da una excusa para no ser usados por Dios. Natán cometió errores, habló antes de tiempo, tuvo que volver y corregirse, y aún así Dios lo siguió usando. Aún así fue el instrumento que Dios usó para cambiar el corazón del rey más poderoso de Israel. Dios no usa gente perfecta, Dios usa gente disponible. ¿Eres tú alguien disponible? ¿Estás dispuesto a decir la verdad aunque te equivoques a veces? ¿Estás dispuesto a corregirte cuando Dios te lo muestra? ¿Estás dispuesto a volver y decir, me equivoqué, pero escucha esto? Si la respuesta es sí, entonces Dios puede usarte, así como usó a Natán. Después de que Natán tuvo que corregirse con David, algo podría haber pasado. La vergüenza, el pensamiento de fracasé, ya no soy un buen profeta, Dios me va a usar menos. Pero no, la Biblia nos muestra que Natán siguió siendo el profeta de confianza del rey. Siguió teniendo acceso al palacio, siguió hablando de parte de Dios. Porque Dios no descarta a los que se equivocan y se corrigen. Dios descarta a los que se equivocan y no se arrepienten. La diferencia entre una caída fatal y una caída que se convierte en una historia de restauración es el arrepentimiento. Es la decisión de levantarse, reconocer el error y seguir caminando. David lo hizo, Natán lo hizo, y Dios los siguió usando a los dos. Hoy, si hay algo en tu vida donde sientes que te equivocaste, donde cometiste un error tan grande que ya no crees que Dios pueda usarte, quiero que pienses en Natán, quiero que pienses en David. Ninguno de los dos era perfecto, y aún así, están en las páginas de la Biblia no como advertencia solamente, sino como ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien que decide ser honesto, que decide corregirse, que decide seguir. Pero hay una pregunta que quizás te estás haciendo en este momento. ¿Y qué pasó con David después? ¿Vivió atormentado por su pecado para siempre? ¿O la gracia de Dios fue realmente suficiente? La vida de David después del pecado con Betsabé fue difícil. Natán había anunciado consecuencias reales y esas consecuencias llegaron. El hijo que nació de esa relación murió. Eso fue un dolor inmenso para David. Luego, su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Y David, quizás paralizado por su propia culpa, no actuó. Otro hijo de David, Absalón, vengó a Tamar matando a Amnón. Y después Absalón se rebeló contra su propio padre, tomó el trono por la fuerza, y David tuvo que huir de Jerusalén llorando. Todo lo que Natán había anunciado se cumplió. Pero aquí está la cosa más hermosa. A pesar de todo eso, David siguió siendo llamado el hombre conforme al corazón de Dios. No porque nunca pecara, sino porque cada vez que pecó, volvió a Dios. Nunca se endureció, nunca dijo, ¿ya para qué? Siempre volvió. Y el Salmo 51, que David escribió después de ese encuentro con Natán, se convirtió en la oración de millones de personas a través de los siglos, personas que cayeron, que pecaron, que se avergonzaron y que encontraron en esas palabras la descripción exacta de lo que sentían y la esperanza de que Dios podía limpiarlos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa oración no la escribió alguien perfecto, la escribió alguien roto que descubrió la gracia de Dios. Y eso es posible gracias a Natán, gracias a que un hombre tuvo el valor de decir la verdad. Hay algo interesante en el nombre Natán. En hebreo significa Dios ha dado, o simplemente dado. Es como si desde su nombre Dios estuviera declarando quién era este hombre. Un regalo.
no solo para David, sino para todo Israel, para toda la historia. Dios le dio a Israel un profeta llamado Dado, un hombre que fue dado específicamente para ese momento, para esa generación, para ese rey. Y lo mismo aplica para ti. Tú no llegaste al mundo por accidente, tú fuiste dado para tu familia, para tu generación, para los que están a tu alrededor. Hay conversaciones que solo tú puedes tener, hay verdades que solo tú puedes decir, hay personas que solo te van a escuchar a ti. Y Dios te ha colocado exactamente donde estás para eso. Volvamos al capítulo 7 de 2 Samuel, porque hay algo ahí que es enorme y que necesitamos ver con detenimiento. Cuando Dios le dice a Natán que le comunique a David que no va a ser él quien construya el templo, también le da un mensaje de esperanza, un mensaje que iba mucho más allá de lo que David podía imaginar en ese momento. Dios le dice a David, a través de Natán: cuando tus días se hayan completado y descanses con tus antepasados, pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Él construirá una casa para mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Tu trono quedará establecido para siempre. Este es el pacto davídico, uno de los pactos más importantes de toda la Biblia, y fue entregado a través de Natán. Dios le estaba diciendo a David: de tu descendencia vendrá un rey cuyo trono no tendrá fin. Y sabemos, desde el Nuevo Testamento, que ese rey es Jesús, el hijo de David, el que reina para siempre. Natán no solo confrontó el pecado, Natán también entregó la promesa de la redención. Natán llevó el mensaje que conectaba el corazón de David con el plan eterno de Dios para la humanidad. ¿Puedes ver la dimensión de este hombre? No era solo un profeta que decía «estás mal», era un mensajero que cargaba tanto el juicio como la esperanza, tanto la verdad que duele como la promesa que restaura. Vamos llegando al clímax de todo esto, porque hay un momento en esta historia, un instante específico que resume todo lo que necesitamos aprender de Natán. Un momento que, si lo puedes ver bien, puede transformar la manera en que tú y yo vivimos nuestra fe. Imagínate esto. Natán entra al palacio. No tiene guardaespaldas, no tiene ejército, no tiene nada que lo proteja excepto la palabra de Dios en su corazón. David está sentado en su trono, el hombre que mató a Goliat, el guerrero que venció ejércitos enteros, el rey que con una sola orden puede hacer desaparecer a cualquiera. Y Natán abre la boca. No tiembla, no se disculpa antes de hablar, no dice: «Rey, con todo el respeto, quizás debo preguntarte algo delicado». Habla. Cuenta la historia. Observa cómo David se indigna. Espera el momento exacto. Y entonces lo mira directo a los ojos y dice: «Tú eres ese hombre». Ese es el momento. Ese segundo. Esa frase. En ese instante, Natán no sabe lo que va a pasar. No sabe si David va a llamar a sus guardias. No sabe si va a reaccionar con ira. No sabe si va a salir vivo de esa habitación. Pero lo dice de todas formas. Y eso es lo que hace a Natán extraordinario. No el hecho de que tuviera una visión, no el hecho de que conociera el futuro, sino el hecho de que cuando Dios le dijo, «Ve y habla», él fue y habló. La obediencia en el momento del miedo es la definición de la valentía real. No es valentía cuando no tienes miedo. Valentía es cuando tienes todo el miedo del mundo y lo haces de todas formas porque Dios te lo pidió. Y Natán lo hizo. Y Dios honró eso. No solo protegió a Natán, sino que usó esas 4 palabras para abrir el corazón de un rey, para producir uno de los arrepentimientos más genuinos de la historia, para inspirar un salmo que ha consolado a millones de personas a través de los siglos. Todo por 4 palabras, dichas con valentía, dichas con amor, dichas en obediencia a Dios. ¿Cuáles son tus 4 palabras? ¿Hay algo que Dios te ha pedido decir? ¿Hay alguien en tu vida que necesita escuchar una verdad que solo tú puedes decirle? Hay un momento que está esperando tu obediencia. Quizás no es confrontar a un rey. Quizás es hablar con un familiar que está perdido. Quizás es ser honesto con un amigo sobre algo que lo está destruyendo. Quizás es decirle a alguien que Dios lo ama en un momento en que esa persona no sabe a dónde más ir. Cualesquiera que sean tus 4 palabras, el mundo está esperando que las digas. Y Natán te está mostrando el camino.
Natán fue un hombre ordinario con una misión extraordinaria. No llegó por su fuerza, no llegó por su inteligencia. Llegó porque Dios lo llamó y él respondió. Nos enseñó que la verdad tiene que ser dicha aunque tenga costo, que el amor más profundo no es el que te da todo lo que quieres, sino el que te dice lo que necesitas. Que Dios puede usar a personas imperfectas, que se equivocan y se corrigen, para hacer cosas que cambian la historia. Nos enseñó que la sabiduría y la valentía no son opuestas, que se puede ser sabio en cómo decir la verdad sin sacrificar la verdad en sí misma. Nos enseñó que el silencio de Dios no es ausencia, que Dios ve todo y que en el momento correcto su voz llega. Y nos enseñó que ser un instrumento de Dios no es glamuroso ni siempre seguro, pero es lo más importante que alguien puede ser. Natán entró al palacio con nada más que la palabra de Dios, y con eso fue suficiente. Siempre es suficiente. Cada vez que alguien en el mundo ora el Salmo 51, cada vez que alguien dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, está orando una oración que existe porque Natán tuvo valor. Piensa en eso. La obediencia de un hombre, en un momento específico, produjo algo que ha consolado a personas durante más de 3000 años. No sabemos cuándo Natán murió. No sabemos qué pasó con él al final, pero sabemos que lo que hizo sigue vivo, sigue resonando, sigue tocando corazones. Eso es lo que pasa cuando obedecemos a Dios en los momentos difíciles. No sabemos el alcance de nuestra obediencia. No sabemos a cuántas personas va a tocar. No sabemos cuánto tiempo va a durar el impacto, pero Dios sí lo sabe, y eso tiene que ser suficiente para que actuemos. Y ahora, como prometí al principio, vamos a hacer una oración juntos. Quiero que, si puedes, cierres los ojos. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, pon una mano en tu corazón y vamos a hablar con Dios. Señor, gracias por la historia de Natán. Gracias por mostrarnos que usas personas imperfectas, personas que a veces se equivocan, personas que tienen miedo, personas como nosotros. Hoy te pido que pongas en cada uno de nosotros el corazón de Natán, un corazón que te ama más que a su comodidad, un corazón que prefiere decir la verdad antes que callar por miedo. Señor, hay cosas que tú me has pedido hacer y que he estado postergando, conversaciones que he evitado, verdades que he guardado porque me daba miedo lo que pasaría si las decía. Perdóname por eso. Dame la valentía de Natán, la sabiduría de saber cuándo hablar y cómo hacerlo, y la confianza de saber que si tú me envías, tú también me proteges. Y Señor, si hay alguien escuchando esto hoy que está en el lugar de David, alguien que ha cometido un error del que se avergüenza, alguien que cree que lo que hizo es demasiado grande para ser perdonado, quiero que recuerdes algo. Tú dijiste a través de Natán, el Señor ha quitado tu pecado. Lo que Dios perdonó, Dios lo perdonó completamente. No hay mancha tan profunda que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Así que hoy, si necesitas ese perdón, si necesitas ese corazón limpio que David pidió, te lo pido a ti ahora mismo. Señor, límpiame, renuévame, crea en mí un corazón nuevo. Señor, que como Natán, cada uno de nosotros seamos dados para nuestra generación, que seamos los que tienen el valor de decir la verdad con amor, los que protegen lo que tú has prometido, los que no callan cuando tú nos pides hablar, que nuestra obediencia, aunque pequeña, aunque imperfecta, produzca algo que dure más que nuestra vida, algo que toque a personas que aún no conocemos, algo que lleve tu nombre. Gracias, Señor, porque no necesitas gente perfecta, solo necesitas gente disponible. Y hoy yo estoy disponible. Úsame. En el nombre de Jesús. Amén. Y hablando de tener el valor de decir la verdad con amor, como lo hizo Natán con David, hay un área de nuestra vida donde aplicar esa valentía es crucial, pero a menudo preferimos el silencio para evitar conflictos, nuestras relaciones. Hoy en día, hay un tema que causa más dudas, peleas y señalamientos dentro de las iglesias de lo que muchos quieren admitir: las relaciones con una gran diferencia de edad. ¿Son pecado? ¿O es un tabú que hemos creado nosotros mismos?
Si esta historia de Natán te ha desafiado a vivir en la verdad, te invito a que veas mi otro video, donde vamos a romper el silencio y hablar claro sobre este tema. Vamos a explorar juntos la verdad de relaciones con diferencia de edad. Es una conversación que necesitamos tener y creo que te ayudará tanto como a mí a entender lo que Dios realmente dice al respecto. Te espero allá.